Entonces, nuevamente dedicamos un tiempo a los antiguos relatos de Oriente que se denominan así para darles un cierto contexto, pero que tiene más que una denominación geográfica. Entonces, esta división entre Oriente y Occidente es para un poco ubicarse ahí como en un paradigma de pensamiento, pero no es tal porque estamos hablando de la humanidad misma. Pues a veces conviene hacer una distinción para darnos cuenta de lo que nos ha pasado, pero también rápidamente hay que superar esa distinción porque estamos hablando de una misma cosa que es el desarrollo de la conciencia, ese gran objeto de estudio del yoga que nos permite tener grandes satisfacciones, sobre todo entender el propósito de qué se hace con este cuerpo, para qué las palabras, qué lugar ocupa el pensamiento, qué lugar ocupa el sentimiento. No es tan sencillo definir todo eso, identificarlo y después ponerlo en el lugar adecuado. A veces se crean conflictos. Es muy clásico, la gente dice, el corazón dice una cosa, pero la cabeza dice otra, por ejemplo. O puede decir también, eh, entiendo que a largo plazo esto no me trae nada bueno, pero en corto plazo no lo puedo entender. Entonces hay, digamos, elementos disociados. Justamente el yoga, su palabra es unión, y permite encontrar los vínculos adecuados entre todas las diferentes facetas para que las cosas funcionen, para que se dé el famoso contacto, el famoso, la famosa chispa, el famoso roce adecuado para que las cosas se enciendan, para que las cosas funcionen. Es así, se nos explica dentro de nosotros. Tenemos una gran fuerza, Saha, el poder del viento manifestado en los pranas, que es la fuerza en la que está moviendo todo nuestro cuerpo y nos permite activar un montón de funciones, funciones físicas como el movimiento del cuerpo, funciones mentales como el pensamiento y, e incluso las funciones que están más allá de las funciones mentales, que son las funciones del alma, lo que el alma debe hacer, lo que el alma le corresponde. Las historias entonces del Veda, las historias antiguas que pertenecen no a Oriente ni a Occidente, pertenecen a la humanidad, están haciendo un llamado a nuestra humanidad justamente. Entonces, ahora, ¿qué será lo más provechoso que yo pueda hacer con este capital que tengo que se llama cuerpo humano? De hecho, esa fue la pregunta inicial de los sabios, donde empieza el famoso Bhagavata Purana. El Srimad Bhagavatam empieza con la descripción de una escena que es muy bonita, es una muy hermosa postal, porque es en medio de un bosque, no de cualquier bosque, es un bosque que se conoce como el Naimisaranya. Naimisaranya es el eje a partir del cual el señor Brahma creó todo el universo. Entonces él dice el bosque central del universo. Iba a empezar Kali Yuga, los sabios se reunieron y preguntaron cuál es el beneficio máximo al que puede aspirar una persona y qué tiene que hacer para alcanzarlo. Es decir, tengo estas posibilidades, ahora, ¿cómo no, cómo yo logro sacarlas todas a flote? ¿Cómo puedo hacer que sí estén bien desarrolladas? Y esto no es solamente un lujo, ¿cierto? Que uno dice, ah, bueno, quiero sacar provecho de esto, sino que si no lo hacemos, no vamos a encontrar satisfacción. Insatisfacción significa una, una propensión a desear cualquier cosa, y desear cualquier cosa significa garantizar momentos en la vida y cuerpos nuevos de cualquier índole, sin mucho criterio. Y uno a veces, cuando ve situaciones muy adversas, dice, ¿por qué me pasan a mí?
Cuando ve acciones de otras personas, dice, ¿cómo es posible caer tan bajo o hacer semejantes cosas? Todo ese actuar, todo lo que a nosotros nos deja perplejos del propio actuar y del actuar de los demás, el Veda lo explica, es el resultado de de unos deseos descuidados. Los deseos descuidados son motivo de la insatisfacción y la insatisfacción se causa por no sacar verdadero provecho a lo que somos. Entonces, nuestra idea o lo que están hablando los sabios allá, que lo que reproducimos aquí es un eco de todas esas conversaciones acerca de cómo tener un propósito genuino. Y nos dice, ese propósito se va a cultivar con unas acciones, llaman las austeridades. La austeridad que más nos corresponde es la austeridad del canto y del pensamiento concentrado en el canto, no en cualquier canto, un canto que anime internamente a estar despiertos, a ser más amorosos. Y todo ese grupo de austeridades pueden, solo van a mantenerse bien en el tiempo en la medida en que descubran su propósito real y es transformar nuestro carácter interno. Y entonces se dan ejemplos muy bonitos de grandes yogis con un carácter muy poderoso. Entre ellos aparece Ambarish Maharaj. Ambarish Maharaj junto con su esposa eran personas de gran entendimiento interno que aún así se sentían que necesitaban mejorar su carácter interno, porque esa es la capacidad del buen carácter, no es alguien que alguien diga, ok, ya lo logré, sino que paradójicamente lo que garantiza que lo estás logrando es un sentimiento de que todavía te falta. No para estarse todo el tiempo lamentando y diciendo no, no he avanzado nada, no puedo hacer nada, que esos sentimientos se pueden confundir muy fácilmente ahí con nuestra habitual lamentación material. Es muy distinto, por eso hay que tener cuidado cuando uno dice no, espiritualmente no he logrado nada con un síntoma de humildad. Eso no se equipara, no se debe confundir en nuestro carácter expresivo con estarse lamentando de lo que no tenemos. Es una lamentación distinta, ya es desde otro lugar. Entonces, esta pareja, Ambarish Maharaj y su esposa, decidieron hacer un voto, un ayuno muy poderoso en Ekadasi, que normalmente se hace no solamente un día, sino que se hace un día antes y un día después. Un día antes se ayuna también como preparándose para el día propio del Ekadasi y un día después se cierra con otro ayuno para complementar, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros escuchamos los ayunos y decimos, uy, todo un día, normalmente son 3 días, pero incluso Ambarish Maharaj no quería hacerlo solamente 3 días, sino que lo hizo un año entero, no con su esposa. Imagínense ustedes este voto de ayuno, un año, mucha austeridad, mucho canto, muy concentrados, como decimos, esto es posible, no a la fuerza de la disciplina, la represión, sino con cierto gusto. Y también corresponde qué ayuno hacer y qué austeridad hacer, eso siempre va a estar determinado por nuestro contexto, por eso siempre insistimos, todas esas historias las escuchamos y hay que ponerlas en contexto, porque ahora quien escucha dice, bueno, lo que hay que hacer es ayunar un año, y no, puede ser más contraproducente que bueno. En el caso de Ambarish Maharaj, su maestro, la bendición de los sabios en su sangha, hayan tenido la aprobación para hacer este ayuno y lo completaron y estaban a punto de romper el ayuno. Y hay una particularidad con respecto al momento en que se rompe el ayuno, se le llama un parana. Un parana es el momento específico en el que se debe terminar el ayuno. Tiene que ser una hora muy particular, un lapso de tiempo muy particular, con la luna, con los cálculos. Usted dice, de hecho, este ayuno durante este tiempo debe terminarse a esa hora. Y cuando están a punto de tomar plaza para romper con el ayuno de un año, apareció ante Ambarish y su esposa un famoso sabio llamado Durvasa. Durvasa es, ¿no?, un gran sabio. Se habla de que estos grandes sabios tienen una particularidad, es que ellos
bendicen muy fácil y también maldicen muy fácil. Es decir, muy fácilmente ellos están complacidos y agradados, pero también muy fácilmente se enojan. Este era el carácter de Durvaso. Y llegó justamente donde Ambarish, y Ambarish lo invitó, como es normal, a que tomara con ellos brazada, pero el sabio se fue para el río y dijo, antes de tomar brazada, el sabio andaba con todos sus discípulos, yo quiero primero bañarme en el río. Resulta que se fue para el río el sabio, y ahí entró en meditación, se olvidó del mundo externo, se olvidó de la invitación a comer por un rato, y del lado de Ambarish Maharaj, el tiempo para romper el ayuno estaba próximo a cumplirse. Entonces estaba en un dilema, consultó con los sabios y ellos dijeron, realmente estás en un problema de cuatro características, un dilema muy particular. Primero, no se puede interrumpir a un sabio cuando está en meditación. Segundo, no se puede comer antes del invitado. O al revés, ¿no? Primero no se debe comer antes del invitado nunca. La solución sería antes llamar al invitado, pero el invitado en este caso era el sabio Urbasa que estaba meditando. No se puede interrumpir un sabio cuando está meditando. Si no se hace, si rompe el ayuno, está a punto de cumplirse en la hora específica, no solamente es como si no se hubiera hecho ayuno, es decir, no vale, sino que hay una cuarta, esta era la cuarta característica, es que lo que iba a ser muy bueno, todo lo que iba a obtener de ese sacrificio, se vuelve al revés, se vuelve malo. Es como si las bendiciones por obtener el sacrificio se volvieran maldiciones al no haber cumplido con el cierre adecuado. Entonces este era un gran dilema, porque, pues imagínense ustedes, tanto un año de ayuno, querían tener los beneficios, no querían nada malo, pero a la vez tampoco iban a interrumpir al sabio en meditación, eso era peor, y comer antes que el invitado tampoco era posible. Entonces los sabios deliberaron y llegaron a una conclusión, citando muchos textos, pero rápidamente para que no se pasara, dijeron, según las escrituras, hay una forma en que se puede romper el ayuno y a la vez no romper el ayuno. Y eso es tomando agua. Dice, si alguien toma agua, tomar agua significa rompió el ayuno, pero tomar agua a la vez significa no rompió el ayuno. Entonces, Ambarish Maharaj muy feliz de haber encontrado esta solución, tomó agua, pero el sabio terminó su meditación, Durvasa, y en su visión mística se dio cuenta de que Ambarish había tomado agua antes que él, y como dijimos, esto lo enfureció. Él se enojaba muy fácil, le dijo, pero ¿cómo es posible esto? Y el sabio le explicó porque era agua, tal, el tiempo, no le valió, le pidió perdón, él le dijo, si yo hubiera sabido que esto te iba a enojar tanto, yo hubiera preferido no romper el ayuno y asumir las consecuencias de no hacerlo, pero creí que esto no te iba a faltar. Nada de eso le sirvió a Durvase, simplemente cogió un mechón de su pelo y lo tiró al piso y manifestó un demonio inmenso. Se llama Kurucha. Kurucha es un gran gigante y está a punto de atacar a Ambarish, pero Ambarish, por su carácter, por su devoción, había aceptado esto con humildad, estaba ahí tranquilo, simplemente decía, pues yo tomo refugio en el Supremo, en el Señor Supremo, en Vishnu. Yo entiendo cómo funciona este universo y no encuentro mayor amigo, mayor oración, mayor anhelo que refugiarme en el Supremo. Entonces se refugió en él y efectivamente recibió ayuda en la forma de Sudarshan Chakra. Sudarshan Chakra, chakra es un círculo, el Sudarshan es la visión óptima de Dios en una de sus manifestaciones. Es un disco que tiene el señor Vishnu en su dedo, que lo lanzó para proteger a su devoto y efectivamente en pocos instantes Krusha quedó reducido a nada. Mató a este superdemonio y salió detrás de Durvasa. De Durvasa apenas vio que venía su chakra, salió corriendo, tratando de refugiarse en una parte, en la otra. Fue donde Indra, que es tan poderoso, y le dijo, sálveme de esto. Y le dijo, no, yo no puedo, es el arma de Vishnu, nada que hacer. Fue donde Shiva, por favor, ayúdenme. Corriendo, corriendo. Y Shiva le dijo, no, yo no puedo hacer nada.
El disco es más rápido que Durbasa. Alguien puede decir todo lo que corrió, eran los diferentes planetas, encontrar los devas. ¿Por qué fue que no lo mató? Dice que el Sudarshan sabe que una persona no se ataca por la espalda. Uno estaba corriendo desde la espalda, no puede atacar, ¿no? Así explica. Entonces, finalmente, todos le dijeron: el único que puede parar el chakra del señor Vishnu es el mismo señor Vishnu, el señor Krishna. Entonces se dirigió finalmente donde el señor Krishna. El señor Krishna le dijo al señor Vishnu: es verdad que el Sudarshan es mío, pero en este caso ni yo mismo lo puedo detener. Porque yo tengo mucho poder, yo controlo el Sudarshan, pero a mí me controlan mis devotos. Y tú has ofendido a este devoto, ese demonio, y con todo lo que has hecho. Así que la única solución es que vayas donde él y le pidas perdón. Ni yo mismo puedo librarte de eso, solo él mismo, porque yo dependo de mis devotos. Así que Durvasa se volvió a buscar a Ambarish, cayó al piso. Ambarish se mantuvo muy humilde, le dijo: no te quiero ver así, sufriendo, por favor. Si algún mérito he hecho, que Sudarsana ya no te persiga más. Finalmente se fue el Sudarsana y al sentirse aliviado Durvasa, y ya salvo y entendiendo qué es la magnitud de Ambarish Maharaj, aceptó muy contento tomar prasada con él, y así pudo terminar la historia de forma muy feliz. Está en el Bhagavatam. Esta es parte de las historias que le narran a los sabios en ese bosque que les comento, y habla de el poder de las austeridades dirigidas realmente a un propósito de transformarnos interiormente. Y la mayor transformación, o la transformación interna, no debe hacerse ahí como esperando a ver qué pasa, solamente con criterios moralistas o sociales o amorales y antisociales, que es lo mismo, de cierta manera, en el sentido de que todos pertenecen a una misma plataforma. Dice: la transformación interna está más allá de la transformación moral, que la incluye también. La transformación interna es el despertar de la devoción, que es un gusto particular, con una calidad de sonido, con una calidad de historias, que es lo que compone la trascendencia. Ese es el gran regalo del Bhakti. Eso es lo que queríamos compartir el día de hoy, la historia de Ambarish Manas, el sabio que ayunó, que fue interrumpido por Durvasa. ¿Tienen preguntas? ¿Me pueden hacer ahora un comentario al respecto?